o el equivalente huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora o el equivalente a 150 millas por hora. Se espera que la tormenta, a medida que avanza hacia Calcuta, una de las ciudades más pobladas de la India, y Bangladesh, pues se vaya deteriorando. Los meteorólogos dicen que las marejadas ciclónicas siguen siendo un riesgo y que Fani está golpeando las regiones costeras bajas. Más de 1 millón de personas fueron evacuadas antes de bajar. Y así comienza Realidades en Contexto. Estas son las noticias de hoy, viernes 3 de mayo. Hoy es el día de la libertad de prensa. En el lugar más secreto del Pentágono, donde se debaten temas delicados y operaciones militares, se reunieron altos mandos militares de Estados Unidos y del equipo de seguridad nacional del presidente Donald Trump. ¿Sabe usted para qué? Para analizar la crisis en Venezuela. Pero no son los únicos. El Grupo de Lima también se da cita y se supo que el lunes en Finlandia los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos hablarán sobre Venezuela. Entre tanto, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, convoca a más marchas este fin de semana. El llamado es a la calle. Estamos en vivo desde Miami y Puerta de las Américas. La verdad es la única realidad. Es viernes, que tengan un excelente fin de semana, pero antes las noticias que usted debe saber. Y siempre los invitamos a que dialoguemos. Envíenos su punto de vista, reflexiones, opiniones, sugerencias a través de las redes sociales. Estamos en facebook.com/Realidades en Contexto y por supuesto en mi Twitter, @RamosCNN. Síganme. En Venezuela, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino del país por más de 50 naciones, indicó su intención de extender al fin de semana la presión popular sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó busca mantener viva esta fase de la denominada Operación Libertad, que se inició el pasado martes. Durante 3 jornadas seguidas de manifestaciones, han al menos muerto 5 personas en choques con la policía. Vamos a Caracas, allí están Jorge Luis Pérez Valeri y Osmari Hernández con lo más nuevo, lo más sobresaliente, lo más reciente de esta crisis en Venezuela. Comenzamos con Jorge Luis y el reporte de 2 organismos tras las marchas de esta semana. Te saludo, Jorge Luis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia, para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, esta semana está cerrando por ahora con al menos 5 víctimas fatales en medio de todas las protestas que se han generado durante estas semanas, durante lo que fue este llamado a un alzamiento cívico-militar por parte de Juan Guaidó, acompañado del contingente de la Guardia Nacional Bolivariana y del líder opositor Leopoldo López. La última víctima fatal se produjo la noche del jueves en el estado Mérida durante una protesta en la que algunos pobladores salieron a reclamar la falta de servicio eléctrico, pues sigue siendo para el interior de Venezuela una de las mayores dificultades en cuanto a la vida diaria, poder tener suministro eléctrico diario. Allí un joven adolescente de 15 años de edad perdió la vida, según informó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Hasta el momento se han reportado entonces 5 víctimas fatales entre el 30 de abril y este viernes. 2 de esas muertes han podido ser verificadas de manera independiente por CNN en español, las otras la está reportando esta organización no gubernamental. Otras cifras importantes tienen que ver con la cantidad de heridos. El Foro Penal venezolano está reportando más de 300 personas heridas, incluyendo heridos de bala en todo el territorio venezolano por estas protestas que resurgieron nuevamente durante esta semana, y también está hablando de al menos 240 detenidos también en todo el territorio venezolano con motivo de las movilizaciones que se han llevado a cabo, principalmente aquellas que buscan oponerse al gobierno de Nicolás Maduro. Patricia. Jorge Luis, gracias, quédate con nosotros. Te invito a que ahora me acompañes a enlazarnos con tu compañero Osmari Hernández, quien está precisamente en el lugar donde esperemos que hable en cualquier momento Juan Guaidó, y también nos va a hablar de los siguientes pasos para este fin de semana. Te saludo, Osmari. Bienvenida.
Patricia, muy buenas tardes. Me encuentro justamente en el lugar donde en tan solo minutos ofrecerá una rueda de prensa Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y también reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 50 países. CNN va a tener la oportunidad de hacerle preguntas en el marco de esta rueda de prensa a Juan Guaidó. En horas de la tarde se espera que Guaidó esté presente en la Universidad Metropolitana en un encuentro con los trabajadores de PDVSA, la petrolera venezolana. Convocó además para este viernes a asambleas ciudadanas y para este sábado movilizaciones. El domingo anunció que se realizarán vigilias y oraciones por la libertad de Venezuela. Es importante destacar que estas declaraciones que va a ofrecer en la jornada de este viernes va a ser la primera oportunidad en la que de forma ampliada se va a referir a lo ocurrido el pasado martes, cuando se registraron pronunciamientos de un grupo de militares en favor de Guaidó y en desconocimiento a Nicolás Maduro, una situación que derivó en protestas, en enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos militares y policiales que han dejado hasta el momento saldo de 5 personas fallecidas. Sobre estos temas se refirió también este jueves Leopoldo López, dirigente y fundador de Voluntad Popular, desde la residencia del embajador de España, donde se encuentra bajo la condición de huésped. Varias de las interrogantes que siguen en el aire se van a plantear hoy, entre otras que también ya el fiscal general de la República, Tarek William Saab, habló de 18 órdenes de aprehensión, además de la emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que refiere 7 delitos en contra del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, a quien atribuyen 7 cargos, 2 de ellos traición a la patria y también conspiración. Así que estaremos acá haciendo seguimiento a este pronunciamiento para ofrecerles entonces todos los detalles, Patricia. Gracias, Osmari. Por supuesto, reconectamos contigo en el momento en que empiece esta conferencia de prensa. Gracias, Osmari. Gracias, Jorge Luis, ambos desde Caracas. Y sobre la situación legal y el futuro del líder opositor Leopoldo López, el asesor para el hemisferio oeste de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carón, habló con nuestro colega Juan Carlos López. Según él, Claver Carón, López es un prisionero político que está siendo protegido por una nación extranjera. Escuchemos. A Leopoldo López, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lo liberó. Obviamente esa decisión es basada en la legalidad que el gobierno legítimo tiene y francamente está dentro de ese marco, está actualmente bajo una situación de asilo, está siendo protegido por una embajada porque francamente no ha cometido ningún tipo de crimen, estuvo mantenido como un preso político y por eso es que está bajo esa protección actualmente. Bueno, los cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima se reúnen en la sede de la Cancillería en la capital peruana para dialogar y anunciar sus más recientes acuerdos sobre la crisis en Venezuela. Tras el encuentro, los ministros tienen previsto ofrecer una conferencia de prensa. Andy Ortiz está al pendiente de este encuentro. Andy, te saludo. ¿Se sabe la agenda y qué se espera de esta reunión? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. La agenda tiene un punto único, la crítica situación en Venezuela. Preside esta reunión del Grupo de Lima el canciller peruano Néstor Popolicio y asisten a ella sus colegas ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, Roberto Ampuero de Chile, Carlos Trujillo García de Colombia, Manuel Ventura Robles de Costa Rica, María Dolores Agüero Lara de Honduras, Isabel de San Malo de Alvarado de Panamá y José Valencia Amores de Ecuador, además de representantes diplomáticos de las naciones restantes del Grupo de Lima. Y también asiste a esta reunión el representante diplomático de Venezuela reconocido por el gobierno del presidente Vizcarra, el señor Carlos Escul, quien fue designado en esta posición por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó. Esta reunión comenzó aproximadamente hace unos 40 minutos y dentro de unos 40 minutos más o una hora está previsto que los cancilleres y representantes diplomáticos de las diversas naciones del Grupo de Lima den a conocer en una nueva declaración su parecer sobre lo que ha sucedido desde el martes, en fecha en la que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, declaró el comienzo de la Operación Libertad y el contexto que ha provocado esta reunión de emergencia de los cancilleres integrantes de este Grupo de Lima que está analizando la situación en este momento. Patricia.
Andy Ortiz, desde Lima estaremos pendientes de las conclusiones y por supuesto del comunicado, conferencia de prensa que tengan que dar el Grupo de Lima más adelante. Hasta pronto. Y este jueves el Consejo Permanente de la OEA deliberó sobre, y cito, el rol de los actores externos en Venezuela. Y cuestionó precisamente el papel determinante que, de acuerdo con la organización, juega Cuba como aliado del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. La actual intervención en Venezuela por parte de La Habana utiliza también herramientas de confusión masiva como la desinformación, el control social y político y milicias armadas pro régimen, generando un caos sistemático y de múltiples dimensiones. Señor presidente, la dictadura cubana juega un rol fundamental para mantener al régimen en el poder. A cambio de llevarse ignominiosamente casi un tercio de la producción petrolera de Venezuela, Cuba provee al régimen madurista de servicios secretos, actividades de inteligencia y de represión. Y 3 funcionarios de la administración de Donald Trump le han dicho a CNN que el gobierno analiza una variedad de formas para fortalecer financieramente a Juan Guaidó con un flujo de efectivo que podría implicar la liberación de activos o préstamos congelados. La medida sería parte de un esfuerzo para reducir el poder del asediado presidente Nicolás Maduro, brindando al líder opositor, o sea, Guaidó, fondos para poder pagarles a militares y a trabajadores del gobierno. El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, el subsecretario de Defensa para la Política, John Roth, se reunieron esta mañana en el Pentágono, en un lugar ultra secreto de ese lugar. Esto según un funcionario del gobierno. El objetivo del encuentro de los miembros del equipo de seguridad nacional del presidente Trump es discutir la crisis en Venezuela. Recordemos que la administración Trump no ha descartado la posibilidad de una acción militar en ese país. El secretario de Estado de Estados Unidos, por supuesto hablo de Mike Pompeo, y su homólogo ruso Sergei Lavrov, planean realizar un encuentro en Finlandia hasta la próxima semana. El lunes, la situación en Venezuela sería uno de los principales temas a tratar entre ambos diplomáticos, según comentó a CNN un funcionario del Departamento de Estado. Una fuente de exteriores de Rusia dijo, por su parte, que Pompeo y Lavrov también hablarán de Siria y Ucrania. Y para hacer una radiografía de la situación en Venezuela, para ponerlo en contexto, la situación que vive ese país, nos acompaña desde Washington Juan Carlos Hidalgo, él es analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Comenzamos, entremos en materia. Y lo primero que quiero preguntarte es la vocación en la OEA sobre un derecho internacional basado en, y cito, la responsabilidad de proteger, fin de la cita, ¿podría ser la antesala para que la comunidad internacional tenga una intervención multinacional, no necesariamente militar? Bienvenido. Bueno, yo creo que por lo menos a nivel de Occidente hemos visto un rol bastante activo de la comunidad internacional, tanto Estados Unidos con la presión económica que ha puesto sobre Venezuela, sanciones económicas al sector petrolero, al sector financiero, a bancos, a individuos dentro del régimen, y también el Grupo de Lima con una actitud bastante asertiva, no solo la presión diplomática, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo, sino también incluso en algunos países también sanciones específicas a figuras del régimen de Nicolás Maduro. Lo que tenemos que tener claro es una cosa, y es que la experiencia internacional nos dice de que las sanciones internacionales y la presión internacional puede ser muy favorable, pero no va a lograr por sí sola el objetivo, que en este caso sería la salida del poder del chavismo, de Nicolás Maduro y de sus delincuentes. No podemos seguir con ese relato, con esa narrativa de que tan solo si la comunidad internacional hiciese más, la situación va a cambiar en Venezuela. Yo creo que lamentablemente ese relato está haciendo daño y está creando esta percepción falsa de que esto lo va a resolver actores externos y no los venezolanos que están en Venezuela. Pero entonces, ¿qué se tendría más que hacer, Juan Carlos, en este sentido? Porque estamos viendo que hay marchas, nuevamente otro llamado a la calle. ¿Qué más tendría que hacer desde adentro la oposición para oxigenarse y poder realmente tener un plan de acción que funcione? Lamentablemente me gustaría tener una respuesta a esa pregunta, pero no la tengo.
tenemos claro lo que pasó esta semana. Parece que fue una acción de contrainteligencia de los servicios cubanos. Todo indica que hubo una participación activa de los cubanos en desarticular cualquier tipo de negociación que se hubiese estado teniendo lugar y que fue reportada en varios medios, en el Wall Street Journal, en el Washington Post, entre Juan Guaidó y su gente y algunos personeros, funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial en Venezuela, de la Corte. Nuevamente, ustedes mencionaron anteriormente el papel que juega Cuba en todo esto. Yo creo que es un papel crítico y a lo mejor tal vez la comunidad internacional debería poner más presión sobre Cuba, porque es cierto que si no fuese por Cuba es probable que ya el régimen de Nicolás Maduro habría caído hace mucho tiempo. Precisamente, Juan Carlos, la OEA debatió el rol de los actores externos en Venezuela. Estamos hablando, por supuesto, de Cuba, lo mencionabas, de Rusia, Irán, China, ya no hablemos de las FARC, el ELN, el narcotráfico, muchas piedras en el camino, Juan Carlos, hacia la transición. Sin duda, y es precisamente por la presencia de todos estos actores externos que es muy difícil pensar que tan solo la presión de Estados Unidos o de otros países latinoamericanos va a lograr su objetivo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el récord de las sanciones internacionales, de la presión internacional en lograr un cambio de régimen en un país, veremos que únicamente eso se logra cuando hay casi que una unanimidad global a la hora de poner presión a una nación. Estamos hablando de Sudáfrica, tal vez con el apartheid, estamos hablando de Irán, antes de que hubiese la negociación en la administración Obama para el acuerdo nuclear. Es decir, había un consenso de China, había un consenso de Rusia, había un consenso de la Unión Europea, había un consenso de Estados Unidos, de los distintos actores mundiales. Cuando usted tiene actores mundiales importantes, como es China, como es Rusia, como es Turquía, el mismo India, países que han tomado una actitud o de abierto apoyo a Maduro o vacilante hacia el régimen, es muy difícil entonces socavar la estabilidad de un régimen, principalmente un régimen con una naturaleza criminal como el venezolano. Así que sí, hay muchos actores metidos en Venezuela, unos por razones más transaccionales y económicos, como es el caso de China, otros por querer molestar o crear una incomodidad, irritar a Estados Unidos, como es el caso de Rusia, y otros porque tienen un aspecto ideológico y de supervivencia importante invertido en esa situación, como es el caso de Cuba. Ahora bien, toda esta amalgama, este mosaico de intereses en Venezuela, en la presencia de estos diversos actores, entre ellos Irán también, ¿podría llevar a una especie de un modelo sirio en el país, como lo aseguran varios analistas? A una cuestión que, ¿cómo fue? ¿No te oí bien? Como a una especie de modelo de Siria, sirianización, llamémosle de alguna manera, en Venezuela. No, Siria es un caso muy particular. Recordemos de que en Siria fue una guerra sectaria entre musulmanes sunitas, entre musulmanes chiitas, por el control del poder, en donde sí hubo una participación de varias potencias. Estuvo Irán, está Rusia, está Estados Unidos, está Arabia Saudita, pero con una gran cantidad de facciones armadas en lucha abierta por el poder. Eso no lo tenemos aquí en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela tenemos a un régimen dictatorial que controla las armas, que es la que controla los poderes fácticos, y a una población desarmada que en un 80% quiere deshacerse de esa dictadura. Lamentablemente, la equivalencia de fuerzas en Venezuela no favorece a esas fuerzas democráticas, como hemos visto en esta semana. Por más que la gente salga a las calles, por más que la gente trate de combatir a la dictadura, la fuerza está del lado del régimen, y el régimen ha dejado clarísimo que no va a escatimar recursos, no va a escatimar fuerza para tratar de aplacar esas protestas. Rápidamente, Juan Carlos, tengo 30 segundos. ¿Realmente crees que Estados Unidos llegaría el momento de verse obligado a intervenir militarmente en Venezuela? No va a ocurrir, no va a ocurrir. Sí es cierto que ha habido algunas reunioncitas aquí en el Pentágono. No me queda la duda de que John Bolton y algunas de sus figuras alrededor de él están contemplando esa idea, pero Trump no es un tipo que abrace entusiastamente la intervención militar de Estados Unidos. Una intervención militar de Estados Unidos requeriría aprobación del Congreso, algún tipo de autorización militar que no creo que se lo vayan a dar los demócratas en la Cámara Baja. Yo creo que deberíamos de descartar de una vez por todas ese discurso, esa narrativa que yo creo que no está haciendo daño en la búsqueda de soluciones para la crisis venezolana.
Muy bien, Juan Carlos Hidalgo, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar y a poner en contexto, según tu punto de vista, la situación que está viviendo Venezuela. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato. Hasta una próxima oportunidad. Como siempre, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Y mire, en último momento acabamos de conocer esta información que durante una conversación de la secretaria de prensa de la Casa Blanca con unos reporteros, estamos hablando de Sarah Sanders, confirmó que el presidente Trump había mantenido una conversación telefónica de más de una hora con el presidente Putin, donde se habló de Venezuela y la necesidad de ayudar al pueblo con suministros médicos, agua y alimentos. Ambos mandatarios hablaron sobre Venezuela y lo hicieron por una hora. Y el 3 de mayo, cambiamos de tema, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.